Desde una isla japonesa abandonada que esconde una historia oscura y turbulenta tras sus muros en ruinas, hasta un altísimo rascacielos abandonado en Venezuela que estuvo habitado por unos 5.000 ocupantes ilegales. En este vídeo repasamos los mayores megaproyectos abandonados del mundo. Número 5. Parque de atracciones Wonderland. Empezamos con el Parque de atracciones Wonderland. Situado a solo 20 minutos en coche de la capital china, Pekín, el Parque de atracciones Wonderland iba a ser el mayor parque de atracciones de Asia. Proyectado a principios de los 90, el parque ocuparía una superficie total de 50 hectáreas en un campo de maíz sin explotar. El promotor inmobiliario chino Rainworld Group esperaba que Wonderland fuera el buque insignia de la empresa atrayendo a millones de visitantes de la megaciudad cercana. La construcción del parque de atracciones Wonderland comenzó en los años 90. El plan era crear un parque temático al estilo Disneylandia, con el emblemático castillo como pieza central y edificios y murallas medievales a su alrededor. Desgraciadamente, en 1998, en plena construcción, las obras se interrumpieron repentinamente y el parque quedó abandonado. Los lugareños formularon sus teorías sobre la razón de la paralización del enorme proyecto. Algunos sugirieron que la ubicación estaba maldita, mientras que otros apuntaron a una fosa común desenterrada durante la construcción. Más allá de los rumores y habladurías, la verdad era mucho más simple y llana. Entre el gobierno local y los agricultores que trabajaban en la zona incluso antes de que comenzara la construcción, no se consiguió llegar a un acuerdo financiero, tampoco los promotores lograron un consenso con los lugareños sobre los precios de las propiedades, así que, lamentablemente, abandonaron el proyecto al estancarse las negociaciones. El proyecto habría desarraigado el medio de vida de las familias agricultoras, que no estaban dispuestas a renunciar sin más a su única fuente de ingresos, Monce. Cuando Rainworld y sus trabajadores abandonaron el lugar, las atracciones a medio construir se fueron desmoronando y la naturaleza hizo el resto. Los promotores iniciaron un intento de reactivar el proyecto en 2008, pero al final fracasó una vez más porque las estructuras construidas ya estaban demasiado desmoronadas y desgastadas. 5 años más tarde, las estructuras circundantes fueron finalmente demolidas, poniendo fin a cualquier esperanza de que el proyecto se completara. Número 4. La pirámide de Memphis. Dado que la ciudad de Memphis, en Tennessee, debe su nombre a la histórica ciudad egipcia, Mark Hartz ideó un ambicioso proyecto para su ciudad natal que imitaría a su antigua homónima. Su plan original consistía en crear 3 pirámides a lo largo del río Mississippi, a imagen y semejanza del famoso complejo de Gizeh. Estas 3 estructuras se construirían a una escala de 2/3 del tamaño original y reproducirían la posición exacta de sus homólogas egipcias. La idea era crear un punto de referencia que diera nombre a la ciudad de Memphis y la representara ante el resto del mundo, de forma similar al Arco de la Puerta de San Luis o la Torre Eiffel de París, 1. Sin embargo, el plan no prosperó hasta que John Hartz, hijo de Mark Hartz, retomó la idea en la década de 1980. La nueva propuesta desechaba las 3 pirámides por una sola pirámide principal de 98 metros de altura y 180 metros de base, que la convertiría en una de las pirámides más grandes del mundo. El empresario de Tennessee, John Tigret, adoptó el concepto y comenzó la construcción en septiembre de 1989. Pero la pirámide ya tenía problemas antes incluso de finalizar las obras y abrir sus puertas 2 años más tarde. Muchos de los servicios que iba a tener el edificio acabaron desechándose por dificultades financieras. Entre ellos, un museo de la música, una emisora de radio, una plataforma de observación, un parque temático al aire libre y un Hard Rock Café, 1. Cuando abrió sus puertas en 1991, sirvió como estadio de baloncesto, y la inauguración fue un gran éxito. El edificio se llenó con 21.000 visitantes. Sin embargo, ese día tan importante para la pirámide, los retretes del estadio se atascaron e inundaron el sótano, ya que el sistema de alcantarillado de la ciudad no daba abasto para tanta gente. 2. En los años siguientes, la pirámide de Memphis se utilizaría para muchos fines diferentes, como torneos de baloncesto, conciertos e incluso un combate de boxeo entre Lennox Lewis y Mike Tyson, que se convirtió en el evento de boxeo más taquillero de la historia en aquella época. Aunque la pirámide de Memphis generaba beneficios con los numerosos eventos que acogía, no tenía un inquilino permanente que garantizara su rentabilidad a largo plazo.
En 2001, la ciudad de Memphis intentó atraer a un equipo de la NBA, con su pirámide como estadio. La ciudad gastó unos $7 millones en remodelar las instalaciones para adecuar el recinto para los Memphis Grizzlies. Pero después de que la pirámide de Memphis fuera la sede de los Grizzlies durante solo 3 años, el equipo se mudó al FedEx Forum, más nuevo y moderno, inaugurado en 2004. Por contrato, la pirámide solo se podía usar con la aprobación de los Grizzlies, por lo que quedó abandonada en su mayor parte durante la década siguiente. Incluso se creó un comité para explorar posibles usos futuros a largo plazo para el edificio abandonado. Se barajó la posibilidad de convertir la pirámide en un parque temático cubierto, un casino o un centro comercial. Sin embargo, ninguna de estas ideas llegó a materializarse. La idea original de la pirámide fracasó y quedó desierta. Pero a pesar de llevar mucho tiempo vacía, aún había esperanza para la pirámide. El minorista estadounidense Bass Pro Shops llegó a un acuerdo para arrendar la pirámide durante 55 años y convertirla en una tienda gigante. Hoy, la pirámide de Memphis alberga la mayor tienda Bass Pro Shop de todo el mundo, junto con un campo de tiro con arco y una sala recreativa con láser. Tras el radical cambio, el nuevo inquilino de la pirámide ha encontrado un gran éxito, con 3 millones de personas visitándolo en su primer año. Número 3. Isla de Ashima. 15 kilómetros al suroeste de Nagasaki, en Japón, hay una pequeña isla de apenas 500 metros de diámetro en su punto más largo. La isla de Ashima, como detenida en el tiempo, alberga docenas de edificios de hormigón, diques y ruinas construidas a principios del siglo XX. Se conserva gracias a su aislamiento. La isla de Ashima es un símbolo de la rápida industrialización de Japón y de su oscura historia oculta tras los muros de este lugar abandonado. Ashima fue habitada por primera vez en 1887, tras encontrarse en la zona una importante cantidad de carbón submarino. Mitsubishi compró la isla e inició la construcción de unas instalaciones de extracción de carbón junto con unos diques que rodeaban toda la isla y la protegían de los tifones. En 1916, se construyeron numerosos servicios para el creciente número de trabajadores que vivía en la isla. Un edificio de 7 plantas, una escuela, un hospital, un centro comunitario e incluso instalaciones de ocio como un cine, una piscina y tiendas. En 1959, la isla alcanzó su población máxima, con 5.300 personas viviendo en este minúsculo terreno. Pero hacia 1960, el petróleo sustituyó rápidamente al carbón como principal fuente de energía. Muchas minas de carbón de todo el país se vieron obligadas a cerrar y las instalaciones carboníferas de Ashima, junto con su población, empezaron a menguar. La mayoría de residentes se marchó, Mitsubishi cesó oficialmente sus operaciones y la isla quedó paulatinamente abandonada. La isla siguió existiendo otros 30 años como ciudad del carbón, pero sin habitantes permanentes. Los edificios de la era industrial se desmoronaban lentamente a medida que la naturaleza reclamaba la isla. En 2002, Mitsubishi renunció a la propiedad de la isla y la transfirió a la ciudad de Takashima, y finalmente a Nagasaki. La isla de Ashima se volvió de interés para exploradores curiosos en busca de las historias ocultas de sus edificios abandonados, así que en 2005 se permitió el acceso a periodistas. Unos años después, se abrió al público general y hoy día es un popular destino turístico. Ese mismo año, el gobierno japonés presentó a la isla de Ashima como candidata a Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, alegando la importancia de las ruinas históricas y la arquitectura bien conservada de la isla. Pero los gobiernos de Corea del Norte y Corea del Sur se opusieron rápidamente debido a la oscura historia de la isla, que Japón omitió a propósito en la solicitud de la UNESCO. Se desconoce que, desde los años 30 hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, la isla fue escenario de innumerables violaciones de los derechos humanos. Entre 130 y 1.300 trabajadores forzados perdieron la vida en la isla a causa del agotamiento, la desnutrición y las malas condiciones laborales. A pesar de la oposición de Corea a la candidatura de la UNESCO, la isla de Ashima está considerada Patrimonio de la Humanidad y es visitada por miles de turistas cada año. Número 2. Aeropuerto Tempelhof de Berlín. Berlín-Tempelhof, uno de los primeros aeropuertos de la capital alemana, ha sido testigo de muchos de los momentos más relevantes de la historia del país.
Designado oficialmente aeropuerto en 1923, fue el principal y único centro de tráfico aéreo de la zona. A finales de la década ya era uno de los aeropuertos más transitados del mundo gracias a su proximidad a la capital alemana. Tras la caída del muro y la reunificación alemana en 1989, Berlín-Tempelhof pronto se convirtió en uno de los 3 aeropuertos diferentes que daban servicio a una ciudad antes dividida. En los años siguientes, siguió funcionando como aeropuerto comercial hasta que en 1996 se anunció una resolución del gobierno de la ciudad que acabaría provocando el cierre del aeropuerto. A diferencia de los demás proyectos de este vídeo, Berlín-Tempelhof cumplió realmente su función y solo se abandonó debido a su antigüedad. Para concentrar todo el tráfico aéreo nacional e internacional de la ciudad en un único aeropuerto central, se planeó cerrar Tempelhof y el vecino aeropuerto de Tegel y sustituirlos por el nuevo aeropuerto berlinés de Brandeburgo. Muchos berlineses rechazaron la decisión e incluso se celebró un referéndum para mantener abierto el aeropuerto. Este fracasó y el último vuelo comercial despegó del Tempelhof el 30 de octubre de 2008. Después, la ciudad de Berlín anunció que transformaría el antiguo aeropuerto en un parque urbano con un presupuesto de 60 millones de euros. En un acto al que asistieron miles de personas, se inauguró el llamado Tempelhof-Feld, que es ahora el mayor espacio abierto urbano del mundo, con una superficie total de 380 hectáreas, superando incluso al famoso Central Park de Nueva York. Las marcas de la historia aún pueden verse, como partes de la antigua terminal, hangares o la pista de aterrizaje, que aún pueden reconocerse incluso después del cambio. Número 1. Torre de David. Llamada el rascacielos ocupa de Venezuela, con 170 metros de altura y un total de 45 plantas, la Torre de David de Caracas, la capital de Venezuela, es el tercer rascacielos más alto del país. Comenzó a construirse en 1990 e iba a ser un edificio mixto de viviendas y oficinas situado en el centro de una capital muy urbanizada. Pero solo 4 años después de iniciarse las obras, la construcción se detuvo abruptamente a causa de la crisis bancaria venezolana. El gobierno tomó inmediatamente el control de la torre en su estado incompleto. El edificio carecía de todos los servicios básicos necesarios para el funcionamiento de una torre de esas características. En 2001, el gobierno de Venezuela intentó subastar el edificio junto con las demás estructuras del complejo, pero nadie estaba interesado en comprar un edificio deteriorado e incompleto. Al mismo tiempo, toda la ciudad de Caracas sufría una escasez de viviendas que dejó a cientos de miles de personas sin hogar. Así las cosas, los ciudadanos de Caracas no tardaron en ocupar el complejo. Dado que el rascacielos llevaba abandonado más de una década, el complejo estaba ocupado por 200 familias sin hogar que buscaban un lugar propio. Según algunas estimaciones, alrededor del 40% de la población sin hogar de toda la ciudad vivía en el interior de la torre. Los residentes de la torre pronto crearon sus propios servicios públicos, con un sistema de acueducto improvisado que abastecía de agua corriente a los residentes hasta el piso 22. Incluso se utilizaron motocicletas para trasladar a residentes y visitantes entre las 10 primeras plantas por una serie de sinuosos caminos y rampas. En 2011, la población de la Torre de David se estimaba en 2.500 personas, sin embargo, vivir en la Torre de David también conllevó una serie de peligros y problemas, como la falta de saneamiento adecuado, la falta de servicios de emergencia y la preocupación constante por la seguridad. En 2014, las autoridades venezolanas lanzaron una operación para desalojar a los ocupantes y recuperar el edificio. Los residentes se mudaron a otras áreas de la ciudad, pero la Torre de David sigue siendo un símbolo del desafío que representa la crisis económica y la falta de viviendas en Venezuela. Este fue un repaso a algunos de los megaproyectos abandonados más grandes e interesantes de todo el mundo. Cada uno de ellos cuenta con una historia única y nos recuerda que, a pesar de las ambiciones y los sueños de los promotores, no todos los proyectos llegan a buen puerto. No olvides darle me gusta a este vídeo y suscribirte a nuestro canal para más contenido fascinante como este. Gracias por estar con nosotros.